Muy buenas noches, Dios los bendiga. Aleluya. ¿Cuántos de los que están hoy están con ganas de cambiar el auto, de renovar la casa a nuevo? ¿Sí? Si no levantan la mano, no quiere. ¿Cuántos de los que están acá quieren una renovación en lo espiritual? Aleluya. Porque todo lo tiene el Señor para nosotros, solo se trata de desearlo en su presencia, de confesar que lo que Él hizo es suficiente y creer con todo nuestro corazón para que esto suceda. Ahora, si la renovación de nuestro ser, si la renovación en lo espiritual es algo tan merecido y necesario para nosotros, luego de haber tenido ese paso de fe, donde establecimos al Señor al gobierno de nuestras vidas, me imagino yo, y no creo que tenga que hacer un estudio tan profundo, sencillamente el enemigo se va a levantar en contra de esto. A medida que yo me restauro, me perfecciono. Y cuando me perfecciono, voy avanzando, creciendo en estatura, a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Y si yo me detengo, entonces el enemigo ya tiene ganada la batalla. A veces creemos que el enemigo está levantado, confrontándonos, que está usando ejércitos de malignos que están haciendo cosas en contra. Y a veces somos nosotros mismos nada más que determinamos que no tenemos deseos de ser renovados o dejamos la renovación para luego, y en eso es que gana territorio el enemigo. Por eso es que muchas veces sentimos hasta cierta quietud, que no es paz, pero es quietud. Y sentimos que no se nota que el enemigo esté levantado en contra nuestra. Porque llegamos al nivel de tibieza, que es algo que existe dentro del mismo cuerpo y dentro de la iglesia. Y esa tibieza es la que para el Señor es vomitable, de acuerdo a lo que dice la palabra en Apocalipsis. Y entonces allí nosotros, distantes de ser fríos, y decimos no somos fríos, pero no llegando a ser calientes, nos establecemos en ese nivel de tibieza, acomodados, quietos. Parecería que nada se opone, que nada se levanta. A veces hasta siento que puedo errar y fallar abiertamente, y a pesar de eso no hay circunstancias mayores. Puedo seguir adelante, hasta percibo algunas bendiciones de vez en cuando, pero mi estado es de tibieza. Las promesas del Señor tienen cumplimiento. Y el Señor todo el tiempo está alcanzándome gracia, renovándome o teniendo la intención de renovarme en la sabiduría. El Señor me provee, el Señor cuando yo clamo quebrantado ofrece su gloriosa obra en mi favor, y yo declaro que por sus llagas soy sanado y me sano, y yo declaro la provisión y la abundancia. Yo diezmo y se cumple la palabra, y el Señor abre la ventana de los cielos y derrama de sus riquezas en gloria sobre mi vida. Todas las promesas tienen cumplimiento, pero a pesar de que yo recibo el favor, el cumplimiento de las promesas en mi vida, pudiera ser que yo esté tibio. Y entonces la idea es que hoy podamos meditar en lo que necesitamos para salir de esa situación. Lo que yo necesito es renovarme en el nombre de Jesús. Renovarme en el nombre de Jesús. Sé que hay muchas cosas por renovar y eso parecería que es fácil. Yo puedo ver claramente en otro cuando necesita renovarse, pero me cuesta verlo en mí. Yo puedo ver claramente algunas cosas materiales que necesitan renovarse. Yo pregunté cuánto quieren renovar el auto, hace falta. ¿Cuántos quieren renovar su casa? Hace falta. Eso se nota. Algunos notan que su teléfono ya no quiere más y entonces habrá que renovarlo. Entonces la idea es que nosotros no estamos ajenos. Para nosotros es fácil percibir que algo necesita ser renovado. Lo difícil es percibir que nosotros necesitamos ser renovados. Por eso la idea es que hoy podamos centrar el mensaje en esto, en la renovación y en el efecto que la renovación tiene para nuestras vidas. La renovación tiene que ser intelectual, moral y espiritual.
El orden no varía mucho la cosa. Si comienza desde lo intelectual, tocará lo moral y terminará dando efectos en lo espiritual. Y si comienza desde lo espiritual, en un toque del Señor a nuestro corazón, luego entonces habrá cambios en la moral y por supuesto en lo intelectual. Lo importante es que yo tenga el deseo de exponer delante del Señor mi intelectualidad, mi moralidad y mi espiritualidad para que Él lo pueda renovar. Y yo quiero ser renovado. Empezamos el culto declarándolo juntos. Diga conmigo, yo quiero ser renovado. Aleluya. Con eso es suficiente para el Señor. Yo le estoy dando el ok para que Él haga su obra y hoy voy a ser renovado en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 4, versículo 16, dice de esta manera: es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Cuándo va renovándose el espíritu? Cada día. Algunos de nosotros pensamos que yo ya fui renovado, yo me acuerdo claramente, yo llegué a Cristo, era un desastre y cuando llegué me arrepentí, me volví, me renové, soy otra persona desde que conozco a Cristo. Quiero decirte que eso pasó hace mucho tiempo y alguno dirá hace 20 años, otros 10, otros 5 y alguno hasta podría decir el mes pasado yo tuve un momento tan lindo en la presencia del Señor y sentí que era renovado. Alguno dirá ayer tuve un momento precioso y ayer fui renovado. Pero quiero decirte que la Biblia dice que esto es cada día. Decirle que está al lado, cada día. La renovación entonces espiritual es algo importante. En la Biblia tiene mucha importancia. Repetidas veces menciona la Biblia la palabra renovación. La palabra renovación en el contexto de los cristianos se usa muchísimo. La palabra renovación ha servido para títulos de libros. La palabra renovación ha servido para canciones dentro del cristianismo. La palabra renovación se usó para colocarle nombre a alguna congregación, a alguna iglesia. La palabra renovación es algo que manejamos muchísimo, pero no sé si conocemos tanto. Y la idea es que hoy podamos profundizar en qué es la renovación, de quién viene y para qué es en el nombre de Jesús. Por eso entonces que la iglesia usa este tema muchas veces. El problema es que en muchas de estas ocasiones usamos conceptos bíblicos sin pleno conocimiento, sin profundizar en el significado. La pregunta entonces sería, ¿qué es renovación? Pregúntale al que está al lado, ¿qué es renovación? La palabra renovación se relaciona con algo nuevo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras del griego que se traducen al español como nuevo. La idea es que podemos pensar en la primera como neo. La palabra neo se ha pasado al idioma español como un prefijo y desde ahí entonces que se antepone a una palabra para decir que es algo renovado, algo nuevo. Por ejemplo, en estos tiempos los especialistas, los que estudian, analizan el crecimiento de la iglesia, hablan del neopentecostalismo. Cuando se habla de neopentecostalismo se está hablando de pentecostalismo renovado. Pero aún más allá, cuando se habla de eso, en realidad nosotros somos pentecostales. Desde la misma experiencia que tuvieron los que quedaron esperando al Espíritu Santo bajo la orden que Jesús había dado, y en el día de Pentecostés recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes, se aparecían lenguas de fuego sobre sus cabezas. Ahora, esa experiencia, algunos doctrinalmente habían hecho otra brecha, dándole mucho más fuerza al bautismo, dándole al bautismo las aguas, por ejemplo, otros en la autoridad que la palabra tiene. Y de ahí entonces que pudiéramos decir que el neopentecostalismo está más bien ligado a los que no son pente, porque usted no le cuenta a nadie esto, los que no son pente se hicieron pente. Y entonces los de la cuadrangular, los hermanos libres, los bautistas, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua y se empezó a mover el Espíritu de Dios. Y ellos no quieren decir que ahora son pente y entonces ellos dicen que somos renovados. Ahora, si ellos son renovados, ¿cuánto más renovados tenemos que ser los pentes?
Así que tenemos que ir en busca de esa renovación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que le pedimos a Dios que nos ayude a ver claramente este concepto que lleva la palabra neos. Es una palabra que entonces se usa como prefijo y esto en este caso la palabra neos describe algo nuevo en términos temporales. Algo de moda, algo actual. Describe algo que está haciendo en este tiempo, mostrándose claramente como nunca antes se había visto. También significa joven, así que decirle al que está al lado, neo. Y si quiere hablar de juventud sería la palabra neotes. Decirle al que está al lado, pedazo de neotes. Ahí está. Así que entonces estamos declarando juventud sobre los que tenemos alrededor. La segunda palabra griega es kainos y la misma implica algo nunca visto. Lo que pasa es eso sorpresivo, algo que era inesperado. No era una renovación que yo esperaba. A veces yo espero una renovación y entonces llegó aquello que yo esperaba. Es algo nuevo, lindo, digno. Pero cuando vamos a este punto es algo que me sorprende de tal manera que jamás lo había esperado. Es decir, algo que tiene aspectos antes desconocidos. Y eso es lo que tiene el Todopoderoso para vos en este día. Ahora, usted imagínese si nosotros tuviéramos que clavar una misa todos los domingos. Imagínese si todos los domingos lo mismo, todos los días lo mismo. Imagínate si cada vez que lees la palabra, decís, este versículo ya lo leí, la cerrás y lo decís de memoria, así ya sé, y no interactuás. Ahora, tenemos que romper con esto. Mira si cada vez que cantás una canción decís, bueno, yo la canto en esta parte, siempre me cae una lágrima de este ojo y cuando me quebranto, se me quiebra la voz, la última parte no la puedo cantar porque siento una presencia bárbara y vengo todos los domingos y todos los domingos pasa lo mismo. Y ya sé cuando viene la lágrima, cuando viene el quebranto, cuando... ¡Qué triste! Pero el Señor tiene algo nuevo. El Señor tiene renovación. El Señor nos está llamando a una aventura. Decirle al que está al lado, aventurero. El Señor nos está llamando a algo nuevo, algo fresco, algo que es para hoy y que el Señor lo ha preparado. En el griego, lo nuevo siempre se opone a lo viejo, a lo pasado. Ambos conceptos implican que lo nuevo es superior a lo viejo. Por lo tanto, en la renovación del Señor, lo que viene es mejor. Es mejor. En parte, esto explica entonces la importancia del concepto de la renovación. Tengo que darle trascendencia, tengo que darle importancia. Buena parte de mi vida pudiera haber estado distraído, pero hoy determino que voy a buscar esa renovación. La renovación no solo tiene que ser deseable, y por supuesto que lo es, sino que también tengo que entender que es necesaria. ¿Cómo es la renovación? Necesaria. Yo necesito renovarme en el nombre de Jesús. Necesito renovarme en el nombre de Jesús. La humanidad necesita superar lo viejo para poder alcanzar lo pleno, lo potencial del desarrollo. La historia de la iglesia nos cuenta, tanto en la vida de personas como en la de comunidades, que todo el tiempo hubo periodos que terminaban y otros que comenzaban y que mostraban ese proceso de renovación. Ahí llegaban momentos preciosos, cosas inauditas estaban sucediendo. Era admirable ver lo que pasaba. Es que nada más y nada menos que el Todopoderoso estaba interviniendo en esa renovación. El término renovación es tan importante que en el Nuevo Testamento se usa dos verbos para hablar del concepto de renovación. Ya no hablamos de nuevo, sino que hablamos de renovación. El primero es aneomai. Diga conmigo, aneomai. Y describe la renovación en términos temporales. Aparece en Efesios 4:23, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí la renovación quiere decir volver a ser joven, es decir, rejuvenecer. Si nosotros llevamos este texto a lo espiritual, también necesitamos volver a tener la misma pasión que al principio, recuperar ese fuego, recuperar algunas cosas que teníamos, pero tenemos que ir por más y tenemos que ir por lo nuevo que tiene el Señor.
El segundo término es anakaino, y anakaino describe otro tipo de renovación, lo que justamente leíamos en 2 de Corintios 4:16, el texto que leímos al principio. Y también aparece en Colosenses 3, versículo 9 y 10. Y dice el texto: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo. ¿Cómo tengo que estar? Revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la renovación entonces se refiere y quiere decir que necesito ser creado de nuevo cada momento. Y ya salgo de renovación para entrar en regeneración. Y ahora que llego a la regeneración, encuentro la completa imposibilidad de mi parte de ser regenerado. Y entonces espero el toque glorioso, el favor del Señor, y seré regenerado en el nombre de Jesús. Ahora, este ejercicio semántico que hicimos, el tocar algunas palabras del original, no son suficientes. Puedo conocer de qué se trata cada uno de los pasajes, puedo entender a lo que está apuntando, puedo ser preciso cuando los esté leyendo, pero no siempre eso va a ser suficiente. Necesito algo más. Para comprender la renovación es necesario determinar cómo ocurre. Si yo no determino cómo ocurre, no lo podré alcanzar. Es necesario determinar cómo es posible que eso suceda en mi vida. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Afirmamos entonces que la renovación es el resultado de la obra conjunta de la palabra de Dios encarnada en su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Necesito mover, necesito sumergirme en esa situación. Por medio del Espíritu Santo, Dios renueva intelectual, moral y espiritualmente a las personas que aceptan su señorío. ¿Cuáles son renovados? Los que aceptan su señorío, no los que le dicen Señor, Señor, como nos enseña la palabra, con sus labios nada más. Los que están bajo su autoridad, los que son temerosos. Pero no temerosos que andan muertos de miedo porque piensan que Dios es alguien que castiga. Hablo del temor reverente, de esa sensación de que yo no vaya a hacer algo que le caiga mal a Dios, que yo no vaya a quedar mal parado delante de Él, que yo no vaya a ser visto con desprecio por mi situación, por lo que hago, por las cosas en que me meto, que yo pueda, en el nombre de Jesús, todo el tiempo estar con ese temor reverente, y con ese temor reverente pueda andar de acuerdo a como el Todopoderoso me llamó a andar. Dios renueva intelectualmente al creyente. Conocemos el proceso, llega a nuestras vidas un ambiente diferente. La renovación comienza cuando yo llego a la fe. La persona del creyente entra en un nuevo mundo conceptual. Las cosas ya son diferentes. Para hacer énfasis en algo que habíamos hablado hace poquito, en unas prédicas atrás, la semana pasada también, ya dejamos a un costado la lógica y la fe nos lleva a tener otra actitud. Ahora ya no somos más de los que vemos para creer, sino que empezamos a tener tal renovación que ahora somos de los que creemos y luego lo vamos a ver para la gloria de Dios. Al llegar a esta fe, la persona del creyente entra en otro mundo. La tradición cristiana nos confronta con nuevos contenidos. Lo que yo antes veía de lejos, algunas actitudes comienzan a ser un desafío para mí y comienzo a tener también un cambio en esto. En primer lugar, nos enfrentamos a una nueva historia. Pasamos a formar parte de una nueva familia. Míralo al que está al lado y decirle, sos mi familia. Decirle con amor, vos contestarle, también no le digas y yo qué culpa tengo. Vos decirle, y vos también. Ahí está.
Aleluya. Pasamos a formar parte de esta familia de la fe, cuya memoria histórica comienza desde el mismo Abraham con la revelación de la fe y trasciende y avanza entonces hasta el mismo Jesucristo. Esto es a lo que se refiere en primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, cuando afirma que quienes antes eran pueblo de Dios, ahora son antes no eran pueblo de Dios, ahora sí son pueblo de Dios. Somos incluidos y somos parte de esto. El estudio de esta historia de salvación que viene a ser nuestra historia nos revela el carácter de Dios y comenzamos a intimar con Dios también en lo intelectual. Lo segundo que sucede, descubrimos nuevas ideas. Nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas llegan a nosotros y aprendemos qué cosas son convenientes, aunque antes pensábamos que otras cosas eran convenientes. Y descubrimos que lo bueno y lo verdadero para nosotros muchas veces estaba escondido. Y ahora tenemos acceso a eso en el nombre de Jesús. El crecimiento en la fe requiere el estudio de esas doctrinas, requiere el estudio de Dios. Y esto es la teología. Por eso es que nos gozamos en poder tener la universidad de la vida. Nos gozamos en tener grupos como la célula donde se puede avanzar en el conocimiento, hacer preguntas, sacarnos dudas. Nos gozamos en el seminario que tenemos en Casa de Dios para poder avanzar y profundizar en la teología. Le damos gracias al Señor por esto. Hebreos 5, versículo 11 al 14, mencionando al final del versículo, declara: alimento sólido para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Señor se sirve de nuestros sentidos. El Señor toca y ministra nuestros sentidos. Dios renueva también moralmente al creyente, pero el aspecto intelectual, decíamos, no es el único. Necesitamos ser también renovados en nuestra moral. El conocimiento de la verdad se demuestra en la práctica de la verdad. El conocimiento intelectual que yo tengo que manifestar en mi vida el efecto que esto causa. Ahora, algunos de nosotros hemos visto que esto es lo que más cuesta. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sé marcarle el error a los demás, pero muchas veces me cuesta determinar que la autoridad de Cristo también está sobre mi vida. El conocimiento de esa verdad entonces me va a ayudar a poder ver cuál es mi condición y a poder profundizar aún en los pasos y la salida que el Señor tiene para cuando yo esté en el error. La verdadera renovación intelectual me conduce a una renovación moral. Tengo que permitir que esto suceda. Hay una clara conexión entre el intelecto y mi conducta. La conducta humana depende de los valores de cada persona. Yo de alguna forma soy lo que me pasó, soy lo que me enseñaron, soy lo que aprendí y muestro eso, aunque a veces intente esconderlo, en algún momento, por alguna actitud, aflora y queda en evidencia. Esto es lo que significa la sentencia de Jesús que dice ahí en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pregúntale al que está al lado, ¿dónde está tu corazoncito? Los valores determinan tu conducta. Si vos en verdad crees en los valores del reino de Dios, vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero si vos no estás desarrollando tus pensamientos a la luz de la mente de Cristo, no vas a poder actuar de la manera consistente delante de la presencia del Señor. La renovación moral nos permite cambiar nuestra conducta. Cuando soy renovado, cambio la forma de actuar, abandonando los pecados que antes tenían dominio, que antes me llevaban de la nariz. También nos permite llegar a apreciarnos a nosotros mismos. Aunque muchas veces me condeno y muchas veces me culpo, ahora tengo la oportunidad a través de esta renovación de ser sanado en el nombre de Jesús. Viendo nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, viéndonos a nosotros mismos
como hijos de Dios. La pregunta es, ¿me veo como un hijo de Dios? Es tan fácil ver a un predicador, ver 5 minutos de la vida de alguien, 10 minutos, 1 hora de la vida de alguien y decir qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero yo que me conozco, yo que me veo todo el tiempo, yo que conozco lo que hay en mi corazón, en mi interior, también debo confesar que soy un hijo de Dios. Y si hay algo que esté cuestionándolo, es algo que tengo que arreglar para entonces considerarme un hijo de Dios. Dios también entonces, y ya para cerrar con el tercer punto, renueva nuestro ser en lo espiritual, renueva espiritualmente al creyente. Lo intelectual y lo moral nos lleva a la renovación espiritual. Surge como resultado de un encuentro con la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios, que dijimos encarnada en Jesucristo. Surge como resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona que se sumerge en esa gracia, en la gracia divina, en la gracia de nuestro Señor. Sumergirse en la gracia es sencillamente creer con todo nuestro corazón que Él es justo y nunca ha dejado de serlo, pero esa maravillosa gracia permite que por la sangre de nuestro Señor yo sea limpiado y luzca aceptable en su presencia. Es por la gracia del Señor. La acción conjunta de la palabra y el Espíritu santifican al creyente. Necesito palabra y necesito el toque del Espíritu Santo para santificarme. Santificarme no implica que comencé a tener una conducta determinada, que me esfuerzo, que a mi juicio la vengo haciendo bastante bien. Lo que estamos hablando es sencillamente de rendirnos. Y lo primero que tiene que pasar es que me tengo que hacer cargo de cuáles son mis limitaciones y pedir al Señor que me favorezca y que me dé la gracia y la sabiduría para poder trascender, para pasar por encima esa situación. Esto no va a pasar de un día para el otro, sino que tiene cierta continuidad. Hoy decíamos, leyendo el texto, que es día en día. Y algunos de nosotros pudiéramos quedarnos con una gloriosa experiencia, pero tenemos que ir por lo que Dios tiene hoy. Por lo que Dios tiene hoy. Nos lleva a crecer cada día en la gracia, en la sabiduría, en la práctica de nuestra fe. Todo el tiempo soy desafiado a creer por más, a creer por más. Yo puedo de alguna manera entender que Dios ha dado fe por medida y yo puedo ver que la dimensión de la fe que yo porto va de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Y yo entonces podré determinar, según lo que yo me anime a creer, lo que el Señor es capaz de hacer en mi favor. Algunos de nosotros decimos, yo creo que Dios no me va a hacer faltar nada. Y es una linda confesión, pero no es suficiente. Vos tenés un Dios que no te va a hacer faltar nada, pero la Biblia confiesa, y ahí te podés inspirar en ese texto, tenés un Dios de abundancia. ¿Cómo es tu Dios? De abundancia. Así que no solo no te va a hacer faltar. Ahora, ¿para qué te va a dar abundancia Dios si vos no estás santificado, si vos no estás consagrado, si vos no estás bajo el gobierno y sujeto? Para que te pierdas, para que te enredes en la abundancia. Si vos podés y te entrenás en ser un buen administrador, si sos un canal por donde pasa la abundancia, vas a poder ser un dador alegre que sabe satisfacer la necesidad de algunos que te rodean, y a medida que soltás, el Señor sigue trayendo y sigue dando. Y vos sos de los que soltás y el Señor da. Y el Señor te va a llevar a otros niveles para que sueltes más y Él te va a dar más. Y entonces el Señor inmediatamente va a empezar a causar un efecto en tu vida y vos vas a ser enriquecido y vas a crecer en bienes, pero esto siempre que vos tengas este espíritu, esta capacidad de permitir que el Señor te use como canal de bendición. Declara sobre el que está al lado tuyo, canal de bendición. La renovación es un proceso continuo que nos permite discernir los aspectos de nuestro ser, algunas cosas que pueden resultar inauditas, que comenzamos a ver cosas como
admirables enfrente de nosotros, cambios tremendos en nuestras vidas. Tengo que pedirle a Dios que yo tenga esa capacidad de sorprenderme por lo que viene, y el Señor va a hacer mucho más. Esto explica entonces lo que leímos al comienzo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Se renueva día en día. 2 Corintios 4:16 así lo decía. Si bien el desgaste, el envejecimiento es inevitable, los de casa de Dios mínimo 150 años vamos a vivir. Decirle al que está al lado, menos de 150 no creo que... Aleluya. Pero lo más importante es que los 150 años te preparen para una eternidad, te preparen para lo que Dios tiene. No vaya a ser que vivas 200 y después te vayas al infierno. La idea es que podamos estar listos para ir con el Señor, para ir con el Señor. Comenzamos diciendo entonces que la iglesia tiende a hablar de algunos términos muy por encima, como decíamos hoy, la renovación, sin explicar cómo ocurre y a veces pensando en algún toque mágico para que esto suceda, exponernos y que el Señor lo haga. Yo tengo que saber los pasos y tengo que aprender que hay un proceso y que en ese proceso, día en día, todo mi ser será alcanzado. Y entonces puedo entender que voy a ser renovado en lo intelectual, en lo moral y en lo espiritual. Eso es lo que el Todopoderoso quiere hacer en mi vida. Si queremos hablar con autoridad entonces de la renovación y de lo que lo produce, entiendo que lo produce es el Evangelio, es la palabra del Señor encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Debemos hablar de eso. Todo consejo de Dios debe llegar a nuestro corazón y enderezarme de acuerdo a ese consejo recibido. Sobre el tema entonces de la renovación integral del ser humano, dijimos, llega a través de la palabra de Dios y alcanza estos aspectos que mencionábamos de la parte intelectual, la parte moral y la parte espiritual. Y eso es porque me expongo a la misma presencia del Espíritu Santo. Favor inmerecido, cosa que yo no podría alcanzar por mi propia conducta, porque ni siquiera tengo la posibilidad, pero por el sacrificio de nuestro Señor es que yo tengo acceso a todo esto. El Señor, antes de partir, aún dijo, verán cosas mayores y harán ustedes cosas mayores que las que yo hice, justamente cuando yo me vaya. Y el Señor se fue y muchas de esas cosas todavía no están sucediendo porque nosotros nos hemos quedado con historias momentáneas, con tiempos especiales. Algunos de nosotros hemos entendido que venimos delante del Señor y queremos renovación y queremos el toque cuando hace falta algo en nuestro ser. Cuando nuestro cuerpo necesita ser sanado es cuando más lo buscamos. Cuando tenemos problemas con aquellos que convivimos es cuando más lo buscamos. Dios, más allá de conocer lo que sucede en nuestro corazón, necesita de nosotros que estemos intentándolo, que estemos yendo delante de Él y pidiéndole al Espíritu Santo que haga la obra en nuestro favor y seamos renovados. De tal manera que la próxima no venga con el mismo problema, sino que por haber sido renovado, ya eso no sea contado como un problema para mí, porque aprendí a prevenir, porque aprendí a corregir, porque aprendí a abrirme paso a lo que el Todopoderoso tiene para mi vida. Entonces, le pedimos al Señor que nos auxilie en este proceso de renovación. Para renovarme es necesario que yo me vuelva al Señor. Y algunos de ustedes dirán, bueno, ya que está, nos volvemos al Señor. Algunos de ustedes van a decir, yo no me tengo que volver, yo siempre estuve en Cristo. La idea es que no intentes justificar ni explicar nada de tu vida, sino que hoy le puedas decir al Todopoderoso Dios que estás dispuesto. Y que le puedas pedir ayuda, que hoy le puedas decir, Señor, ayúdame a volverme a vos. La palabra en Lamentaciones 5, versículo 21, reza de esta manera, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio.
Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Mi oración tiene que ser: Señor, atráeme, seducime, conducime hacia vos, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo tengo el deseo, estoy siendo nutrido, enseñado por la palabra, tomo la decisión, pero sé que con mis fuerzas no puedo, necesito de vos. La idea es que hoy le podamos hacer saber al Señor que para ser renovados necesitamos de Él. Él lo sabe mejor que vos, pero necesita escuchar tu confesión, que de tus labios salga esa confesión y puedas determinar que necesitas ser renovado en el nombre de Jesús. A la hora de volver a la presencia de Dios se va a presentar una guerra interna. Comenzamos diciendo que la tibieza es el mejor estado para tener al diablo de socio. Ahora, esta guerra va a empezar y la tengo que batallar. Esta guerra es una guerra de argumentos, una guerra en mi mente, cosas que aparecen, cosas que me quieren tener. Cada día, más allá de la cantidad de años que cada uno de nosotros tengamos, habrá la necesidad de volver a Dios todos los días. ¿Cuándo tengo que volver a Dios? Todos los días. Porque Dios es Padre de nosotros. Mire, somos su creación y su paternidad siempre nos va a atraer hacia Él. Uno de los significados de la palabra Padre es origen, principio. Por lo tanto, cuando yo voy al Padre, estoy dándome una oportunidad. Estoy yendo al principio. Estoy volviendo a empezar. Es por eso que debe existir en nosotros esa necesidad de volvernos a su presencia. Porque de su presencia es de donde nosotros salimos, de donde fuimos gestados. Entonces, cuando volvemos a Él, volvemos a nuestro origen, a nuestro principio. Un ejemplo de volver a su presencia está en Lucas 15, versículo 18 al 20. Y aún la sorpresa de volver a la presencia y la manera en que somos recibidos. Dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Cuesta mucho volver a la presencia del Señor. Se presenta esa guerra en nuestro interior. Necesitamos quebrantar a aquel que nos está atacando. Necesitamos despojarnos de todo aquello que siembra en nosotros. Tenemos que guardar nuestro corazón de todos esos pensamientos que el mismo enemigo está deseoso de entronar allí en ese lugar que es de Dios. Alguno, cuando llega el momento de volverse al Señor, puede pensar: después de lo que hice, Dios no me puede perdonar. Alguno quizás esté pensando: Dios podría perdonarme, pero ya no va a ser como antes. Alguno podría estar pensando: yo traicioné a Dios, Él confió en mí y yo le fallé, ya no hay nada de qué hablar. Alguien podría estar confesando: no creo que Dios me escuche, nunca pude cambiar y hacer lo que Él me pedía. Alguien podría estar diciendo: ya es tarde para los que son como yo, ya no hay oportunidad. Estos son algunos de los argumentos y cada uno sabe con el argumento que pelea. Pero aún por encima de esos argumentos, el Señor tiene autoridad para darnos libertad. Como cuenta la historia de Lucas, la respuesta de Dios no es la esperada, como no era esperado para ese hijo ser recibido de esa manera. Y seguramente la manera en que Dios te reciba cuando vos te vuelvas a Él será algo que vos ni pensaste, ni esperabas.
Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la manera en que te recibe el Señor. Deja de creer las mentiras del diablo. Derroca esos argumentos que simplemente estaban sobre tu vida para dejarte fuera, para dejarte en condición de tibieza. Cuando decimos es hora de volver, decimos que estamos vivos, que todavía podemos volver, que su presencia es lo que genera la transformación total en nosotros. Pero tenemos que declarar que vamos a volver en el nombre de Jesús, que vamos a volver en el nombre de Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A dónde querés ir? Tu lugar es con el Señor. Cuando volvemos comienza un proceso y hay algunas áreas que tengo que llevar a la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, que no tenga de dónde agarrarse, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesito llevar delante de Dios mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para entonces ser guardado irreprensible, con un proyecto de eternidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una estadía en el mejor lugar y el mejor momento, en el mejor estado, que es la santidad. Debo volver mi alma, porque cuando vuelvo mi alma a la presencia de Dios, estoy reconociendo mis emociones con el Señor. De esta manera puedo alcanzar un equilibrio. Tengo fuerza para renovar mi mente. Es importante volver las emociones a Dios. Él te da dominio propio. Y aunque existan emociones negativas, Él sabe darte la victoria cuando vos te volvés a Él. Y esas emociones están bajo su control. Mis emociones tienen que ser llevadas. Cuando hablo de emociones, hablo de tu enojo, de tu bronca. Cuando hablo de tus emociones, hablo de lo que se genera en vos cuando escuchás hablar de esa persona. Lo que te pasa a vos cuando estás en un lugar que te recuerda alguna vivencia. Lo que pasa en tu corazón cuando te acordás un episodio de la infancia, un momento doloroso. Todo esto tiene que ser llevado al Señor. Esas emociones no hacen más que dañarte, pero en las manos del Señor te van a sacar en victoria. Tengo que volver mi espíritu. Nuestro espíritu fue diseñado para estar abrazado por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no tiene en su espíritu al Espíritu Santo es una persona que está muerta en su interior, independientemente de lo que muestre su imagen, independientemente de cómo se pare, cómo viva, cómo pretenda mostrarse. Si el Espíritu Santo no está en su espíritu, está muerto. Debe entonces buscarse ese toque, acomodar, darle lugar, no entristecerlo, no hacer nada que impida que Él conviva con nuestro espíritu, y entonces el espíritu permanece. Para esto tengo que darle continuidad diaria a la renovación. Debo volver mi cuerpo al Señor. Mi cuerpo es mi vehículo acá en la tierra y debo volverlo a Dios para recibir constante sanidad, fuerza, rejuvenecimiento. Si bien existe desgaste biológico normal, hay muchos casos de envejecimiento prematuro a causa de no volver el cuerpo, de no volver el alma y de no volver el espíritu a Dios. Mi cuerpo
no puede detener el gobierno. Mi cuerpo no puede decir qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que estar, qué tengo que tomar, qué no tengo que tomar, qué fumo, qué dejo, con quién me involucro, con quién no me involucro. Cuando yo llevo todo mi ser a Cristo, es Cristo quien tiene el control. Para ir cerrando entonces, 3 cosas que se desatan por volver a Cristo. Lo primero que tengo que entender es que voy a ver cosas grandes, maravillosas, de las que hasta hoy no había visto. De las que hasta hoy no había visto. Decirle al que está al lado, pará con el entusiasmo. Voy a ver cosas grandes que nunca había visto. Maravillas vienen sobre nuestras vidas. Esto es real porque la misma palabra lo dice en el Salmo 84, versículo 7. Irán de poder en poder. Verán a Dios. Yo no sé cómo está tu experiencia con el Señor, pero Dios quiere que vayas de poder en poder y que lo veas a Él. Y que lo veas a Él. Vamos por eso en el nombre de Jesús. También voy a ver el cielo abierto. Voy a abrirse, voy a ver cómo se abre en mi favor. Es decir, vamos a experimentar su hermosura, vamos a contemplar su rostro, vamos a visitar esa gloria y la gloria nos va a visitar a nosotros. Él está con nosotros, Él nos ama, Él nos acompaña. Los cielos están para algunos cerrados como bronce, pero para nosotros están abiertos. Necesitamos renovarnos. Juan 1, versículo 51. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Dios tiene planes gloriosos para tu vida. Planes gloriosos para tu vida. Verás, ya para terminar, las experiencias espirituales más extraordinarias. Más extraordinarias. Jesús dijo, quédense unos pocos días, porque vendrá el Espíritu Santo y caerá sobre ustedes. Y allí entonces el glorioso momento del Pentecostés. Pero hay un pasaje que quiero leer para que ya vayamos al Señor en oración. Segunda de Crónicas 5, versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor. Vuelvo a leerlo. Alabando y glorificando al Señor. Cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Dios quiere llevarnos a esas experiencias y nos deja claro la palabra que se trata de adorarlo, de alabarlo, de glorificar el nombre del Señor, de declarar con certeza que Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa del Señor se llenará de esa nube. Para ir a algo más actual, Hechos 2:3 dice, y en ese momento, cuando estaban todos buscando del Señor y a la espera de la visita del Espíritu Santo, conocemos el texto desde el principio, hubo un gran sonido. Y versículo 3 del capítulo 2 dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dios tiene planes extremadamente gloriosos. No te quedes afuera.